y les damos la bienvenida a esta nueva edición de las entrevistas de líderes de la calidad. En este canal YouTube ISO Empresarial, plataforma comunicacional de Voz Empresarial Consultores, que toda la semana les está trayendo especialistas en los diferentes temas que usted necesita para lograr ese mejor desempeño en sus organizaciones, esa gestión sostenible y exitosa a la cual nosotros apostamos. Y en esta oportunidad contamos con la ingeniero Lilina Adriana Aristigueta. Con ella vamos a estar conversando el interesante tema de lo que es la calidad de atención al cliente, lo que es la satisfacción del cliente en los sistemas de gestión y en las empresas en general. Pero vamos primero a presentarla. Lilina Adriana Aristigueta, ella es ingeniero industrial desde Venezuela, en esta oportunidad desde Puerto Ordaz. Ella es además especialista en prevención y control de riesgos industriales. Es auditora, además de sistemas integrados en lo que es la ISO 9001 de calidad y la ISO 14001 de gestión ambiental. Tiene un poco más de 16 años de experiencia en el diseño y optimización de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral y de calidad. Tiene también, por supuesto, una experiencia, en este caso, participando en aportes en lo que fue la reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, que es la ley que en Venezuela regula el tema de la seguridad y salud, y también el diseño de normas técnicas en esta institución, que es la que regula el tema, que es el INSACEL. Además, tiene 7 años de experiencia trabajando de manera independiente como asesora, consultora, tanto en el área de calidad como en seguridad y salud laboral en otros sectores como el naviero, el del hierro y acero, ventas y servicios. Así que también tiene esa experticia en lo que es el trabajo en equipo, enfoque en el cliente, mejora continua, así como todos los principios de la calidad, que son los mejores soportes para el trabajo. Y también estaremos hablando de una cuenta que ella viene administrando a través de Instagram y de LinkedIn, donde está publicando interesantes contenidos. Así que bienvenida, Lilina, a tu programa Líderes de la Calidad. Muchas gracias, Luis Carlos. De verdad que es un placer estar acompañándote el día de hoy en este espacio. Bueno, fíjate, Lilina, nos une, por supuesto, una amistad importante de hace varios años, compartiendo aquí en la región donde vivimos, y hoy tú dedicada a la consultoría en estos temas. Y tú vienes desarrollando un trabajo interesante de promover contenidos en los temas de calidad de atención al cliente, de buenas prácticas relacionadas a ello. Y a mí me gustaría que pudiéramos hablar de esto en ese marco de lo que son los sistemas de gestión de calidad ISO 9001, porque la razón de las normas ISO 9001 es la satisfacción del cliente. ¿Qué te parece? Así es, excelente, claro. Buenísimo, lo que me apasiona. Perfecto. Entonces, bueno, fíjate, yo te diría, a partir de este concepto de la satisfacción del cliente, ¿cómo tú consideras primero este concepto? ¿Cómo está esta situación a nivel general? ¿Y cuáles son esas primeras aproximaciones de lo que tú estás recomendando? Bueno, fíjate que en este mundo tan cambiante, ¿no? Digamos que los cambios cada día se hacen más acelerados y con esta nueva normalidad, las personas, las generaciones, los clientes van cambiando. Por lo tanto, tenemos que empezar a conocer esas nuevas generaciones que serían nuestros nuevos clientes, tratar de hacer esa empatía con ellos, entenderlos, para entonces poder satisfacer esas necesidades. Y no solo eso, sino también que como organización o como empresa, hay 2 elementos fundamentales, que es un sistema de gestión, un sistema de negocios, y gente que hace que ese sistema funcione. Correcto. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades y expectativas de un cliente. Y bueno, y de otras partes interesantes, que eso también es muy, muy importante, ¿no? Así es. Y bueno, yo pienso que el enfoque en el cliente es la base fundamental para lograr, digamos, esa empatía con el cliente, obviamente. Muchas veces pudiésemos estar enfocados en el producto, en el servicio como tal, y pudiésemos dejar a un lado la persona que consume ese producto o ese servicio. O muchas veces también ocurre que como nadie se nos queja, podemos pensar que todo está yendo bien y que lo estoy haciendo bien. Así es, así es. Fíjate algo, Lilina, hay algo importante. Tú dijiste una palabra que es fundamental en la norma ISO 9001, el enfoque al cliente, ¿no? Y a veces las personas, al leerla y a tratar de interpretarla y hacerlo práctico, se presentan estas cosas que tú estás señalando. Y justamente allí es donde está el asunto. ¿Cómo entender en la práctica que se desarrolla ese enfoque al cliente? ¿Cómo entender en la práctica? Bueno, dicen que lo que no se mide
¿verdad? ¿Qué pasa con lo que no se mide? O sea, no podemos saber qué está sucediendo realmente si no medimos la satisfacción del cliente. Es decir, si yo no le pregunto al cliente qué es lo que necesita o qué es lo que quiere, o si no lo entiendo, porque no es lo mismo, es afrontarse a un cliente de una generación, digamos, baby boomer, o de la generación Z, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué bueno que hayas abordado eso, porque es cierto, hay diferentes tipos de clientes y nuestros productos y servicios, bueno, algunos van hacia uno o van hacia todos, pero hay que adaptarse a cada uno de estos clientes, ¿no? Exactamente, y ahí es donde entra el concepto de mejora continua, ¿no? Y la empatía, es decir, ponerse en el lugar del cliente. Entonces, siempre he comentado que todos tenemos la capacidad de colocarnos en el lugar del cliente, porque cuando nos estamos ofreciendo un producto o servicio, muy probablemente lo estamos consumiendo. Correcto. Y entonces es una manera como de llamar la atención de que, digamos, como empresario o como persona que ofrece algún servicio o producto, no necesariamente tengo que ser el dueño del negocio. Digamos que logrando la empatía podemos entonces hacer una realidad ese enfoque, y seguramente pues las estrategias que logremos, o sea, o que se establezcan, van a generar los resultados que esperamos. Exacto. Ahora fíjate, tú hablas de la palabra empatía, ahora, y lo hablas también con el propio trabajador o empleado, que es el que en un momento dado atiende a un cliente en un momento dado y que de repente no tiene la formación, no sabe de esto. ¿Cómo trabajar estas competencias con ellos? ¿Qué recomendaciones tú consideras deberían hacerse para que se pueda desarrollar esto de la mejor manera? La formación, la capacitación es fundamental sin duda alguna. Un plan de formación es vital para toda organización, de tal manera que todos puedan entender y saber tener, digamos, una ética de trabajo, una manera de trabajo, de cómo atender al cliente. Y fíjate, atender al cliente hoy día también tiene que ver con otras partes interesadas, sobre todo en esta época que por la pandemia se ha estilado mucho el trabajo del delivery, ¿no? Cierto. Ajá, entonces el delivery normalmente es un servicio que contratamos y muchas veces no es de la organización. Tenemos que incluir dentro de nuestro sistema para la atención de ese cliente a un servicio de delivery. Entonces, desde varios puntos de vista, desde varias aristas. Por ejemplo, este sistema o esta empresa o estas personas que brindan ese servicio de delivery tienen también que estar en consonancia con la cultura de nuestra organización. Tener esa ética con el cliente, pero también nosotros tener como empresa, poniéndome en el lugar de la empresa, tener esa conexión y esa empatía y esa buena relación con, este caso, esa parte interesada que es mi proveedor del servicio de transporte, para que podamos juntos pues trabajar y lograr que el cliente siempre esté satisfecho. Sí, fíjate, has dicho algo muy importante que en esta época ciertamente se ha incrementado, ¿no? Y a veces como es contratado, a lo mejor nosotros como empresa le delegamos eso a ese servicio de delivery y podemos perder clientes justamente por un trato inadecuado. Entonces allí la alianza, el trabajo en equipo es fundamental. Oye, este es un tema, esos son estos temas que creo que es importantísimo reforzar, ¿no? ¿De qué forma, de qué manera, qué otras estrategias tú consideras que podemos hacer en las empresas para que esto se logre con el mejor resultado? Bueno, precisamente involucrando esas partes interesadas. Y te di el ejemplo de, digamos, que estamos viviendo en este momento, creo que a nivel mundial inclusive, porque bueno, estamos en una situación especial de pandemia. Entonces, esas partes interesadas, que en este caso sería un proveedor, tiene que formar parte también y estar consciente de que nuestra organización tiene un sistema de gestión al cual él también pertenece. Y, digamos, las buenas relaciones con estos proveedores tienen que prevalecer, la comunicación, la empatía, sí, inclusive con ellos. Con ellos. Fíjate que justamente yo tenía un amigo que a su delivery, ellos a veces, por ejemplo, llevaban comida y entonces
a la persona, al ciclista, pues que llevaba la comida, entonces ellos lo llevaban al local, también le daban comida para que la probara y buscaban eso que tú llamas empatía, pues tratar de que entendiera el negocio, ¿no? Pero hay otros empresarios que no lo ven así y simplemente entregan y llevan y ahí vienen los problemas, ¿no? Sí, y ¿quién se ve afectado? Directamente el negocio. El negocio. El negocio se ve afectado porque dicen, bueno, no, este servicio, vamos a seguir en el ejemplo, este servicio de delivery, pues no está cumpliendo con mis expectativas, o está llegando muy tarde, o no tiene un buen seguimiento, no me brinda un buen seguimiento donde está mi producto, o quizás no cumple con las expectativas, cualquiera que sean del cliente. Y fíjate que él la hizo, la 9001 dice, evaluemos a los proveedores, evaluemos, ¿verdad? Entonces allí podríamos decir, mira, desisto de este proveedor de delivery y me busco otro. Así que también allí a tener esa oportunidad. Fíjate, ahora hay un tema importante. Tú decís, disculpa, Luis Carlos, disculpa. O el delivery puede decir, mira, ya yo no trabajo más contigo. También. Fíjate que puede haber un tema de sincronía en la forma, porque puede ser que el que te contrata no sea organizado, te hace perder el tiempo como delivery, o sea que al final también es su cliente. Sí, exacto. Entonces hay que verlo de todas las perspectivas. Ahora fíjate, tú hablabas algo de cultura, de la cultura de la organización en este tema, ¿no? Y me gustaría que profundizaras un poco en esa opinión. Bueno, fíjate, yo pienso que los procesos, y aquí entramos también en un punto de la ISO 9000 que tiene que ver con el tema de recursos humanos, de talento humano, ¿no? Más o menos en el aspecto 7.4, si mal no lo recuerdo. Tiene que ver con eso, con ese recurso, ese talento humano, que es muy, muy importante estar claros o dejar en claro a nuestros empleados desde que son contratados de nuestra cultura. ¿Sí? La formación, como te decía hace rato, es un elemento fundamental que debe iniciar desde el momento que el empleado forma parte de la organización. Y el liderazgo es algo también sumamente importante, porque todos los dueños de los procesos deben ser ejemplo para el resto de los empleados, de tal manera que estos sigan su modelo. Y bueno, finalmente. Ajá. Sí, y ahí tú estás señalando algo importante, porque la cultura son ese conjunto de percepciones, creencias, y entonces los que entran nuevos, en este caso hacer delivery o atender a un cliente, van a hacer lo mismo que hace el resto o hacen los líderes, y ahí vienen los problemas, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, establece. No, las reglas del juego tienen que estar también siempre claras. Los roles del trabajador, cuáles son sus funciones, todo eso tiene que estar claro desde un principio. Lo digo porque por la experiencia yo me he dado cuenta que muchas veces hay empleados que tienen mucho tiempo y todavía ni siquiera están claros en cómo llevar a cabo ciertos procedimientos. Entonces, yo pienso que ese problema o ese cuello de botella puede solucionarse desde el momento de la selección del personal. Así es, allí también hay un proceso importante. Ahora fíjate, las quejas, yo leí una vez un mensaje que decía, las quejas son un regalo, claro, entendiéndolo en el mejor sentido, pero me gustaría que hablaras un poquito de eso. ¿Nos sirve, nos ayuda en las organizaciones para mejorar? Por supuesto que sí. Y bueno, tomando un poco lo que acabas de decir, que las quejas nos ayudan, por supuesto que sí. Fíjate, de hecho, hay por ahí un proverbio que dice que corrijas al necio y te va a odiar, pero corrige al sabio y te va a valorar, amar, apreciar. Entonces, fíjate, si en las organizaciones somos sabios, vamos a saber tomar en cuenta qué es lo que quiere decir el cliente con esa queja, porque al fin y al cabo, todo negocio responde a una necesidad del cliente. Todo proceso inicia desde una necesidad y una expectativa para finalmente cubrirla. Claro, entonces, claro. Definitivamente las quejas no deben ser ignoradas y, por supuesto, hay que medir siempre la satisfacción, a ver qué tanto he cumplido con lo que la mayoría o con lo que el cliente me está solicitando. Sí, porque fíjate que pasa a veces que el propio empleado dice, mire, ese señor vino y se está quejando y está muy molesto y tal, y entonces yo lo dejé ahí tranquilo que hablara y me fui.
cosas de ese tipo, ¿no? Y al final en realidad no hacen lo que tú señalas, que es ser empático y entenderlo y ponerse en la posición de él o compensarle esa situación. Sí, fíjate, una vez yo comento a veces una anécdota muy personal. Yo estaba esperando en un lugar a que me atendieran. Bueno, ya me habían atendido, estaba esperando para pagar. Entonces, la persona que debía llamarme no me llamaba. Yo veía que entraba gente y salía gente que incluso había llegado después de mí. Entonces voy y le pregunto a la muchacha, a la señorita que estaba atendiendo, qué pasaba con que por qué no me llamaban, pues si ya yo había hecho el pedido, que necesitaba pagar. Y entonces ella me dice, este es su pedido, me lo señala con la mano. Y yo le digo, sí, ese. Y me dice, sí la llamé, dije acetaminofén como 3 veces y no vino. Entonces yo dije, bueno, se me había olvidado que me llamaba acetaminofén. Pero en ese momento, en este momento yo veo que ella tiene en su uniforme su nombre, creo que era María, algo así se llamaba. Entonces, finalmente pago y le digo, chao María, gracias. Y lo que más me dio risa o lo que más me sorprendió es que ella en ese momento sintió la empatía que yo tuve con ella. Es decir, ella, ay, muchas gracias, como que ella era mi cliente. Y definitivamente, pues, el nombre, al llamar a la gente por su nombre, es utilizar el sonido más dulce para sus oídos. Y definitivamente eso tiene que ser política de la empresa, enseñar eso, por ejemplo. Así es, tienes razón. Y está interesantísima esa anécdota. Yo te digo una anécdota mía, a mí me gusta cuando recibo a una persona me da un servicio y lo hace muy bien, yo lo llamo y le felicito, porque es una manera de reforzar esa conducta, ¿no? Y también cuando no estoy conforme, también se lo digo, pero de muy buena manera, por lo menos esa es mi manera de ser, porque sé que puede ser que le ayude a mejorar. Claro, sin duda, sin duda. ¿No? Siempre va a tener algo que mejorar. Eso es desde el punto de vista personal, organizacional, empresarial, como lo queramos ver. Siempre hay algo para mejor. O sea, siempre podemos mejorar. No hay nada perfecto. Entonces, si estamos conscientes de eso, pues nada, y aceptar las recomendaciones de buena manera. Como te dije, si somos sabios, yo siempre lo digo, si somos sabios, entonces vamos a aceptar las sugerencias y las correcciones de buena manera. Claro. Ahora, mecanismos de recibir esto, sugerencias, quejas, o reclamos o observaciones, ¿qué formas hay de hacerlo? ¿Qué estrategias sugieres que puedan implementar los empresarios en sus organizaciones? Claro, vamos a, también ahí es donde te digo, vamos a ver hacia qué público nos manejamos, ¿no? Si de pronto estamos con estas nuevas generaciones, hay, por ejemplo, tiendas que utilizan las caritas, es una carita feliz, una seria y otra triste, entonces es una manera de ir valorando, digamos, la atención al cliente o su experiencia, pues, en la empresa. Dependiendo también del ramo, pues del sector donde se presta el servicio o se elabora un producto, pues podemos utilizar encuestas, podemos utilizar llamadas. Las encuestas por lo general, si las enviamos por correo, mi experiencia me ha dicho que casi nadie las devuelve. Entonces la medición por lo particular o en mi experiencia me he dado cuenta que hay que medirlas más en caliente, ¿no? Apenas termino el servicio debo medirla. Entonces la manera en que la voy a medir, tengo que también ubicarme, o sea, qué es lo que hago, qué es lo que hace mi empresa y a qué público me dirijo. Entonces de acuerdo a ese público podemos establecer cuáles serían las estrategias. Como te dije, sería una pantallita donde la persona selecciona la carita feliz o si simplemente pues se le pregunta y se lleva algún tipo de registro o si se puede hacer a través de llamadas telefónicas. Depende del contexto, que es también una parte muy muy interesante de donde parte las normas ISO 9001 y pues todas las normas del sistema de gestión ISO que tienen digamos la estructura de alto nivel, ¿no? Que es manejar el contexto y eso es parte también, ¿no? Claro. En qué contexto me estoy moviendo para ver cómo hago esa medición. Exacto, fíjate, porque hoy en día con el tema de las redes sociales, hay personas que reciben un mal servicio y lo escriben en las redes sociales y eso se multiplica a nivel de información y para contrarrestar eso es un gran problema, ¿no?
Sí, definitivamente. Bueno, como te decía, este mundo está tan cambiante que uno tiene que estar todos los días. A veces existe la sensación de que me estoy adaptando y ya no me he terminado de adaptar cuando ya tengo que cambiar. Así es, Y, así es. pero de cierto modo, esas quejas son, digamos, positivas porque también me mantienen alerta. A veces cuando no tenemos la presión para hacer las cosas bien, pudiésemos aflojar. Entonces creo que por allí es un beneficio. Así es, así es. Fíjate, ahora tú vienes haciendo un trabajo en las redes sociales de promover estos contenidos y me imagino que estás desarrollando este trabajo hace poco y me gustaría que me comentaras cómo ha sido esa experiencia y también por supuesto que nos digas cuál es la cuenta de Instagram o de LinkedIn que estás desarrollando para que en estos contenidos que tú estás promoviendo la gente los pueda conocer. Bueno, fíjate, en LinkedIn estoy aproximadamente tengo tiempo con mi cuenta, pero estoy desarrollando contenido hace como un mes aproximadamente, como Lilina.Aristeguieta o Lilina Aristeguieta. Estoy conociendo, me estoy adaptando a esta red porque, bueno, ya es otra manera también de presentar nuestros servicios, incluso el currículum, ¿no? Y conociendo pues las redes y resulta que se mueve como una red social, es decir, por un lado lo veo muy ventajoso porque allí podemos mostrar cuál es nuestro trabajo, nuestros posibles clientes o nuestros posibles empleados pueden ver hacia dónde dirigirse, qué servicios les hubiese convenido, cuáles servicios no, pudiésemos enganchar por allí también clientes. Es una red que estoy conociendo, que estoy explorando, pero me parece muy interesante y es parte de eso, de la adaptación a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras. En Instagram estoy como @liadri, @liadri y una C al final. Hago prácticamente lo mismo. Excelente. Sí, yo quería comentarlo porque también es ese otro aspecto que tiene que ver con la atención al cliente, con adaptarse al contexto, como tú lo decías. Y yo en lo personal que te sigo, yo quiero felicitarte públicamente porque creo que estás haciendo un muy buen trabajo y es parte de esa adaptación, de buscar a los millennials y quizás a otros no tan millennials, pero que también usan las redes sociales para justamente atenderlos y prestarles servicios en este tema de la atención al cliente que hemos tratado el día de hoy. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, para mí es un honor de verdad que me hayas invitado. No sé si estamos terminando la entrevista, ¿no? Yo me estoy despidiendo. No te preocupes porque es una conversación. Ok, chévere. Bueno, para mí es un honor de verdad que me hayas invitado. De ti aprendí muchísimo. Y me diste la oportunidad de hacer mis pasantías y mi tesis para graduarme como ingeniero y créeme que aprendí muchísimo de ti, de tu ética, de tu manera de trabajar, de dirigir y de liderizar. De verdad, para mí en este momento es un honor conversar contigo y llevar a cabo esta entrevista, esta conversa. Qué bueno, gracias Lilina. Bueno, y vamos a estar siempre disponibles para seguir promoviendo esto que estás haciendo en una temática tan interesante y tan necesaria, que al final es la razón de ser de las organizaciones. Sin clientes no hay organizaciones. Entonces, sí, si no lo promovemos, pareciera que es algo supuesto o se da por supuesto y resulta que al final las organizaciones desaparecen porque no tienen clientes. Así es. Y bueno, que nada, al principio en esta nueva modalidad de la nueva normalidad, pues uno a veces dice, bueno, tengo que lanzarme, tengo que atreverme, no importa, al principio no va a salir perfecto, pero si esperamos a que las cosas sean perfectas para arrancar, entonces no vamos a arrancar. Y bueno, eso también pasa con las organizaciones, pues no importa, al principio nos vamos a equivocar, pero lo importante es que vamos aprendiendo y que cada falla, cada fracaso, cada error nos enseñan cómo se hacen las cosas y nos ayudan más bien a llegar al éxito, a adaptarnos a las nuevas realidades que son bastante desafiantes. Y nos lleva a esa mejora continua que debe ser parte de la vida permanente. Así es. Lilina, un mensaje final para la audiencia de Latinoamérica que te escuchan y te ven esta oportunidad.
Bueno, un mensaje para esta audiencia, que me sigan a mis redes sociales. Por supuesto, repítelas tus redes. Ajá. En Instagram estoy como @liadric, LIADRIC. Y en LinkedIn me pueden conseguir como Lilina Aristeguieta. Bueno, sé que no está muy fácil porque el nombre y el apellido no se dicen muy fácil, pero estoy totalmente a la orden. Estoy también trabajando con capacitaciones gratis para precisamente promover esa cultura de atención al cliente y de las nuevas generaciones y la nueva normalidad. Excelente, excelente. Bueno, Lilina, muchísimas gracias y recuerda que siempre estaremos disponibles para seguir compartiendo contigo esos contenidos y promover la gestión del conocimiento para Latinoamérica. Saludos, muchísimas gracias.